Caballeros, señoritas, buenas tardes. Estamos nuevamente en una clase de historia común. En esta ocasión trabajaremos la participación social ciudadana. La clase anterior estuvo centrada y orientada y trabajamos el tema de la participación política ciudadana, la importancia de participar políticamente como ciudadano activo dentro del sistema político nacional, reflejado en los plebiscitos tanto constitucionales como comunales, y también el tema hablamos un poquito de cómo se confeccionaba una elección primaria, ¿cierto? Para presidente, parlamentario o alcalde o concejal, quién lo financiaba, el Estado, el CERVEL, las candidaturas privadas también muy importantes. Y también el último punto que abordamos fue el tema del rol de los partidos políticos, ¿cierto? Fundamental el rol de los partidos políticos, ya lo habíamos trabajado previamente, eh, considerando la importancia de los partidos políticos en Chile después del siglo XIX y la importancia de los partidos políticos y las coaliciones políticas en la actualidad. Eso fue la clase anterior. Lo de hoy será analizar diferentes instancias sociales que promueven la participación social de la ciudadanía. Les doy el claro ejemplo de los movimientos sociales de la actualidad. Eso va a ser lo que vamos a trabajar hoy. Primero, rol de los medios de comunicación en los procesos eleccionarios. Si pensamos en el siglo XX chileno y en las diferentes elecciones que se han vivido, principalmente de presidentes, si pensamos en la década de los 60, 70 en Chile, en gran medida los medios de comunicación utilizados para hacer campaña era la prensa escrita, la radio en cierta medida, la televisión en una menor medida, pero con el transcurso y el proceso de la globalización esto ha ido evolucionando, es como obvio, ¿cierto? Actualmente para hacer campaña política lo puedes hacer por televisión, por radio, ahora por Instagram, por Facebook, por las diferentes redes sociales que han ido potenciando y ayudando a hacer campaña política, ¿ya? Primero, las normas establecidas en la ley constitucional intentan que el Estado establezca un criterio de equidad en la propaganda electoral, ¿ya? En gran medida, cada vez que existe una campaña electoral, eh, por ejemplo, dejémoslo en el caso presidencial, existen franjas electorales que ustedes conocen, ¿cierto? Y esas franjas tienen diferentes disposiciones que tienen que cumplir los partidos políticos y las coaliciones políticas. Por ejemplo, la franja electoral para presidente no puede pasar de los 30 minutos, pero esa franja tiene que ser equitativa para todos los que son candidatos a presidente, o sea, la misma cantidad de minutos, ¿ya? Y eso está establecido por ley, y eso está establecido por todos los candidatos a senadores o diputados o concejales, ¿sí? Todos tienen una instancia para poder presentarse en un medio de comunicación masivo, y pensemos en el caso de la televisión, ¿ya? La televisión siempre está regida por una instancia y por la ley constitucional. Así también se busca la mayor cobertura para la entrega de información electoral a través de medios de comunicación que sean de fácil acceso como la radio o la televisión, ¿cierto? Aunque actualmente las redes sociales y el internet son muy importantes en la sociedad chilena, tanto la radio como la televisión tienen una historia guiada y orientada también a los procesos eleccionarios, ¿ya? Piensen en la gente mayor se influencia por un candidato, por su franja electoral, por lo que ve en la televisión o por lo que escucha también en la radio, ¿ya? Entonces, si les hago la pregunta a ustedes cuando voten por algún candidato político, ¿solamente se van a dejar influenciar o van a pensar en algo positivo o negativo del candidato por lo que dice en la radio o por lo que se dice en la televisión, o también buscarán otra fuente de información para poder nutrirse de información en relación al candidato? ¿Ya? Eso, en esta primera parte. Entonces, los medios de comunicación masivos son fundamentales para cualquier proceso de elección, ¿ya? Cualquier proceso de elección, tanto parlamentario, concejal o presidencial, es clave los medios de comunicación masivos. Ya, la propaganda y la publicidad electoral, ¿cierto? La propaganda electoral ayuda a que en territorios separados ampliamente, como en el caso de Chile, se pueda facilitar el acceso a la información, ¿ya? En gran medida la propaganda que ustedes conocen, que
Vota por mí, A5, Chile Mejor, La Alegría Ya Viene, o Chile Vamos, o UDI, o Partido Comunista, o lo que ustedes quieran señalar, está orientada a ser lo más trascendente y que sea lo más equitativa posible y también que sea lo más igualitaria posible en el caso de Chile, ¿cierto? La propaganda se busca que sea la misma en Arica, en Santiago y la misma en Magallanes, ¿cierto? Buscando la igualdad en el caso nacional, teniendo en consideración que el acceso a la información no es la misma en la región de Magallanes, en una zona rural, a que Santiago Centro, ¿ya? Un ejemplo. Ustedes saben que tanto la propaganda, lo que ustedes ven como claro ejemplo son los videos de YouTube cuando sale propaganda o publicidad, ¿cierto? También salen candidatos políticos o videos del gobierno o videos de oposición o noticias de oposición o de gobierno están orientadas para influenciar a la gente, ¿cierto? Que vote por una postura política. Lo mismo busca la propaganda y la publicidad, busca orientarte a un voto político, ¿ya? Si pensamos hace 5, 10 años atrás, que ustedes a lo mejor tienen memoria y se acuerdan, era muy común ver en las plazas y en las calles como papelógrafo o cuadrados, madera compuesta con papeles de los candidatos, que ahora por disposición legal ya no puede ser tan como antes, ahora es más virtual. Entonces, siempre la propaganda electoral va a estar orientada a buscar adherir votos, ¿ya? Y esos votos, les hago la pregunta, ¿a quiénes van dirigidos? ¿A los sectores populares, medios, altos? Depende de la zona, podrían responderlo. Entonces, esto son formas también de participar socialmente, ¿cierto? En los medios de comunicación y también en la propaganda. Otras formas de participación ciudadana que están orientadas también al ámbito social, cultural, son las organizaciones no gubernamentales, ¿cierto? Que no dependen del gobierno, como es el Hogar de Cristo, Un Techo para Chile, Levantemos Chile, Amnistía, la Cruz Roja, bomberos también, no gubernamental ya, y están orientadas a principalmente hacer un apoyo a la sociedad chilena e intentar brindar ayuda a los diferentes grupos sociales que están marginados. Si pensamos en el Hogar de Cristo, está orientada a la gente en situación de calle, a adultos mayores también, muy importante. Su trabajo y actividades están centradas en mejorar la calidad de vida de las personas, fundamental. Eso es muy importante, son sin fines de lucro y se movilizan en temas de interés público, ¿cierto? Ahora, hace un par de años atrás, con este proceso de la globalización, han surgido organizaciones no gubernamentales que antes no existían, por ejemplo, los que defienden el medio ambiente o también la defensa de los derechos de los animales, también muy importante, que van surgiendo con el transcurso de los años, como va cambiando la sociedad también, es fundamental. Y estas fueron reconocidas por la ONU en 1950 y surgen en Chile después de 1980, que es la primera, si la memoria no me falla y si me equivoco me pueden corregir por favor, es el Hogar de Cristo, ¿ya? Pero después de 1950, 2 años después de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso para comenzar. Un segundito. Gracias. Ahora, esto es un tema que ustedes ya manejan. Son personas que ya son parte de movimientos sociales. Los movimientos sociales son importantes, muy importantes en la historia de Chile y en la historia de la humanidad, ¿ya? Pero si pensemos en Chile, los grandes procesos históricos nacionales han estado guiados por movimientos sociales. Por ejemplo, 1891, la crisis entre Balmaceda y Tomás Nor, Ejecutivo Legislativo, movimientos sociales de obreros, eh, movimientos sociales de obrero campesino en la década de 1910, 1925 también, 1960, década marcada por movimientos sociales, 70 también, con tinte político, después en el 80, en el 90,
el 2000 también muy importante, y ahora 2015, 2020 fundamental, ¿cierto? Y un movimiento social es primero, como está anotado en el PPT, es una agrupación de personas o individuos que están organizados, tienen un organismo, tienen una estructura clara para realizar una acción colectiva en busca de un objetivo determinado a corto, mediano o largo plazo. Y buscan principalmente un cambio social que también tiene un trasfondo político y también tiene un trasfondo cultural, ¿ya? No solamente un cambio social. La acción colectiva es en lo que identifica el movimiento social. Pensemos en el movimiento estudiantil. Por ejemplo, si se moviliza un establecimiento, no. La idea es que sea algo que trascienda un establecimiento educacional. La idea es que sea algo macro, global, importante. En número también, los números son fundamentales para el movimiento social. Entonces, si pensamos en los movimientos sociales ahora en Chile, el móvil, movimiento feminista, hay movimientos medioambientales, está el No Más TAC, ¿cierto? No Más FP y muchos más. Y si pensamos en Chile de 1910-20, había movimientos sociales también, pero eran de otra tinte porque dependía también del contexto. Eso es fundamental. El movimiento social depende del contexto que vive el país. Por ejemplo, pensamos en 1950, Chile, movimiento social, emancipación de la mujer, el voto de la mujer, no es lo mismo que reclaman las mujeres en la actualidad 2020, ¿cierto? Ya, acá están algunas de las características de los movimientos sociales. Primero, tienen organización interna, tienen grados de informalidad, discontinuidad y contextos igualitarios, ¿cierto? Inexistencia de instancias destinadas a preservar la vigencia de los acuerdos tomados, el carácter representativo de sus líderes o dirigentes es excepcional, ¿ya? Por ejemplo, no sé si han visto los voceros de la FECH, y todas las líneas de universitario y también de los estudiantes secundarios, ¿cierto? A veces tienen grados de informalidad, ¿cierto? No son tan como estructurados, se podría decir. Formas de la acción colectiva. Ustedes ya lo manejan. Movilizaciones como protestas, manifestaciones públicas, eh, demandas monotemáticas también. Depende del sector. También está el movimiento, no sé, puede ser un movimiento, una acción colectiva del sector minero. Además, los postulados del movimiento se plantean como principios irrenunciables y por ende con escaso margen de negociación política, ¿cierto? A veces han llegado a que hay mesas de acuerdo o mesas sociales, como actualmente se denominan, donde se buscan llegar a diferentes acuerdos. Yo les doy un claro ejemplo de un acuerdo entre gobierno y movimiento social. El pase escolar. El pase escolar fue un acuerdo, se llegó a un acuerdo por el tema de la TNE para que existiera primero y después para su duración. Si ustedes saben, me imagino, duraba de marzo a diciembre, ahora dura todo el año, ¿cierto? Y en cualquier parte de Chile. Entonces, tienen una organización interna que a veces es informal, es discontinua, ¿cierto? Y también se representan y reflejan esta acción colectiva por movimientos sociales y protestas, manifestaciones, demandas y mesas sociales también, mesas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Relaciones con el Estado, ¿cierto? No son no son gubernamentales, por ende tienen que tener una relación con el Estado y también con el gobierno de turno. Primero, estos movimientos sociales son autónomos, independientes, tanto en lo político como económicamente respecto del Estado, ¿ya? Igual, si pensamos, hay que ser bien honesto en esto, siempre tienen un tinte político, un movimiento social, o tiene algún trasfondo político, ya en gran medida, no lo quiero encasillar completo, pero si pensamos en algún movimiento, piensen ustedes, ¿por qué movimiento social tiene algún tinte político? Ya sea de izquierda, derecha, no todos los movimientos sociales tienen tintes políticos de izquierda, también hay de centro, derecha, radical, ¿ya? También económicamente se sustentan solos, ¿ya? Por ende, su ámbito de acción no es el característico de la actividad política, sino de la sociedad civil. Claro, está orientada a la sociedad civil,
al movimiento de los sectores populares, de los sectores medios, pero también es muy importante, y lo acabo de mencionar, la política y la sociedad civil. Existe una línea muy delgada y un espacio muy pequeño entre los dos que los separa. Tienen un punto de conexión importante. Relaciones con otros sujetos políticos. Si bien se acepta que militantes de partidos se integren en movimientos sociales, los movimientos son autónomos de los partidos políticos y muchas veces entran en conflictos con ellos. ¿Cierto? Importante. Existen representantes políticos de izquierda, derecha, de la DC, Renovación Nacional, el Partido Comunista, que son a veces militantes de, no sé, voy a decir algo bastante burdo, no sé, pues del movimiento ciclista, por decir, para no ofender a nadie, ¿ya? Y, pero aunque sea parte del movimiento, aunque él sea de derecha o de izquierda y sea parte de esta organización no tiene supuestamente un tinte político, ¿cierto? Y a veces esta organización, este movimiento social en gran medida tiene luchas y conflictos con los partidos políticos y suele pasar y es muy común que pase por las diferencias también ideológicas importantes. Entonces, tienen organización interna, tienen forma de acción colectiva, tienen una relación con el Estado y también poseen una relación con otros sujetos políticos, públicos. Un segundo. Ya, nuevas formas de participación juvenil, ¿ya? Que los afecta a ustedes. Después de la vuelta a la democracia y todo lo que conllevó ese proceso, la instauración del voto obligatorio, la reapertura de los registros electorales, del Tribunal Calificador de Elecciones, el tema del CERVEL, ¿ya? Lentamente la participación juvenil fue disminuyendo por diferentes temáticas que ya hemos conversado y ya sabemos algunas, ¿cierto? Por desconfianza en los partidos políticos, por desconfianza en el gobierno, en la oposición, por los personajes políticos, por la poca transparencia, por la implementación de pocas políticas orientadas a los sectores populares, por la tramitación de las diferentes leyes o disposiciones que son importantes en el Congreso, ¿ya? Por ende, la adolescencia, se podría decir, o esta participación juvenil busca los caminos para poder participar activamente dentro de la sociedad, ¿ya? Y acá, que no lo voy a leer, da a entender cómo estas personas, esta participación juvenil está activamente dentro del Estado, ¿ya? Para que ustedes lo lean y vean cómo el fenómeno juvenil, como dice al comienzo, es muy importante para la realización y el desarrollo también de la sociedad. Lo último, para complementar el tema de la participación juvenil, es esto. En la década de los 90 se popularizó el dicho "no estoy ni ahí", ¿cierto? Un dicho que es muy popular y que hasta el día de hoy perdura, que se expresó en la baja inscripción electoral y una vez que se hizo la inscripción automática se reflejó en la baja participación electoral, obvio, ¿ya? Y les hago la pregunta a ustedes, ¿ya? Si pensamos en Chile 2020, ¿no existe una diferencia, una dicotomía entre demandar nueva educación, nueva salud, nuevas pensiones y participar poco en política y participar poco en el sistema electoral? Pregunta para ustedes, ¿cierto? Y esto es un claro ejemplo de que este legado del 90, de esta frase, sigue perdurando hasta el día de hoy, ¿ya? Y es fundamental también para entender la participación social de la ciudadanía. Sin embargo, se ha visto una mayor actividad en grupos ciclistas, medioambientales, grupos musicales o movimientos sociales, ¿cierto? Lo que hemos conversado. Ha disminuido esta participación electoral, ha bajado la cantidad de votantes, pero han ido aumentando los movimientos sociales y los movimientos no gubernamentales, fundamentales para la participación social ciudadana. No solamente votando se participa
activamente dentro de la ciudadanía, sino también en diferentes instancias que hemos comentado. ¿Ya? Y la actividad de la clase. Primero, discurso sobre el voto, la política y los políticos de los jóvenes en zonas vulnerables. ¿Ya? Positivo, negativo. Voy a leer los dos primeros. Quiero dar mi voto, voz y voto, cambiar la historia del voto de derecho, a reclamar, el único momento que uno le toma en cuenta como ciudadano en este país. No me interesa, la democracia no existe, no te sientes identificado con las propuestas. La política es la base de la humanidad, la política es un juego con la gente, reina, rey siempre llevan todos los tesoros, como el ajedrez, mientras más tienen, más quieren, la política es injusta, ¿ya? De cada dos visiones de algo positivo de la política, del voto, y algo negativo de la política y el voto, ¿ya? Y de la sociedad en gran medida. Y yo les hago la pregunta, ¿con cuáles o cuál puede ser de ellos se sienten más identificados? Por ejemplo, yo creo que me siento identificado por la opción del positivo, porque yo activamente participo y ahí ustedes se explayan, ¿ya? Explican y argumentan por qué se identifican con una o con otra visión en relación al voto, a la política y a la sociedad, ¿ya? Es solamente eso. Si me lo pueden hacer llegar su pequeño comentario por WhatsApp, una pequeña respuesta, una pequeña mención, estaría bastante agradecido, sería bastante interesante, ¿ya? Eso es la actividad, cortita. Leen estas cosas, leen este punto positivo, negativo y responden la pregunta. Entonces, para cerrar, la clase de hoy fue sobre la participación social ciudadana. Comenzamos trabajando el tema del rol de los medios de comunicación masivos, los procesos de elección de lo que ya hemos comentado, parlamentario, presidencial y municipal, ¿cierto? Algunas disposiciones de la ley en relación al tema de la franja electoral, cómo es importante la propaganda y la publicidad electoral para obtener estos cargos públicos, para que pensemos en el caso de Chile, ¿cierto? Y siempre está orientada a esto, dirigida a inducir votantes, que ya lo hemos conversado. Formas de participación ciudadana, también otras formas que son no gubernamentales, como Un Techo para Chile, Levantemos Chile, Amnistía Internacional, la Cruz Roja, las señoras de blanco, rojo, no me acuerdo el nombre muy bien en este momento, ¿ya? Su pequeña función, misión, los movimientos sociales, qué son, cuál es su principal función y cómo se organizan internamente, las formas de acción colectiva como los movimientos, como las manifestaciones sociales, su relación con el Estado, sabemos que son autónomos, económicamente dependen de ellos mismos, y la relación con otros sujetos políticos, ¿cierto? También hablamos un poquito, conversamos el tema de las nuevas formas de participación juvenil, cómo ha ido cambiando las nuevas formas de que la adolescencia y los secundarios y universitarios participan activamente dentro de la sociedad, para que ustedes lean esto de acá. La realidad de los 90 llevada a la práctica el año 2020 y la creación de diferentes instituciones o grupos, mejor dicho, que van orientados a participar dentro de la sociedad, como los medioambientalistas, los ciclistas, los grupos musicales o también los movimientos sociales muy conocidos actualmente, como el movimiento feminista, el móvil, el movimiento pro aborto, el pro matrimonio igualitario, el no más AFP, no más TAC, etcétera, 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 ¿ya? Eso fue lo de hoy. Y realizan esta actividad y me dan a conocer sus respuestas, por favor. Eso fue la clase de hoy. Que estén muy bien. Saludos para ustedes y para sus familias. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.